Gracias damos al Señor. Vamos a continuar con nuestro estudio sobre la esclavitud de Cristo, o a Cristo. Lo correcto es la esclavitud a Cristo, ¿no? Amén. Y hemos dicho de que ser esclavos de Jesucristo es la verdadera libertad. Eso explicaremos en el transcurso de esta reunión, de esta enseñanza. Una de las grandes y maravillosas aparentes contradicciones. Se le llama a eso paradoja, ¿no? Una de las grandes paradojas del cristianismo, que ser esclavos de Cristo es la libertad más grande que el ser humano puede disfrutar. Gloria al Señor. La semana pasada también, amados, veíamos rápidamente de que los esclavos de mayor honor en el Imperio Romano eran los esclavos del emperador, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos eran los esclavos que estaban al lado del poderoso, ¿no? De la época. Entonces, cuando los creyentes aceptaban su posición como esclavos de Cristo, ellos entendieron rápidamente el honor que tenían, ¿verdad? Porque ellos eran esclavos ¿de quién? Del Rey de Reyes, Señor de Señores. O sea, el nivel de honra era infinitamente mayor que al del esclavo, incluso del emperador. Pero también veíamos de que si ese esclavo dejaba de ser esclavo del emperador y pasaba a ser esclavo de, no sé, de algún ex esclavo, porque habían muchos esclavos que adquirieron su libertad, les dieron la libertad. A ellos se les llamaba los libertos, los que habían sido esclavos y luego alcanzaban su libertad de alguna manera o recibían su libertad, se les conocía como los libertos. Esa era la manera como eran conocidos. Entonces imagínense que un esclavo dejaba de ser esclavo del emperador y pasaba a ser esclavo de algún ex esclavo, de un liberto. Perdía toda esa honra. Ya no tenía la misma influencia, no tenía el mismo poder. ¿Por qué? Porque el esclavo no tenía gloria propia, no tenía valor propio. Su gloria dependía de su amo. Y esto también lo entendieron rápidamente los creyentes cuando se denominaron a sí mismos esclavos del Señor Jesucristo. Ellos decían, sin el Señor no somos nada. Somos absolutamente nada. No tenemos gloria propia. La gloria es de nuestro amo. Amén, amados. Gloria al Señor. Lo que vamos a ver, hermanos, en este estudio el día de hoy es que para comprender mejor lo que significa ser esclavo de Cristo, es necesario entender lo que es ser esclavos del pecado. Repito, para entender bien lo que significa ser esclavos de Cristo, es necesario comprender lo que es ser esclavos del pecado. Amén. Esclavos del pecado. Y hubo un gran pastor, un compositor. Ustedes han escuchado ese himno Sublime Gracia. Siempre lo cantamos aquí en la iglesia, ¿verdad? Sublime gracia, que un infeliz salvó. Fui ciego, pero hoy día veo la luz, ¿cierto? Hermanos, ese himno es probablemente el himno más famoso en lengua inglesa. Es el más famoso. Incluso a veces lo cantan en los conciertos seculares. Hace algún tiempo atrás hubo un concierto en Inglaterra, algunos años atrás ya, y fue un concierto donde se presentaron bandas de rock y todo lo demás. Y toda la gente ahí estaba pues bailando, concierto secular. Pero al último salió a cantar una cantante, una soprano. Y la soprano comenzó a cantar Sublime Gracia. Imagínense, ¿no? El estadio de Wembley
en Londres, estaba repleto de gente disfrutando. Al comienzo nadie hizo caso. Porque imagínense, ¿no? Después de escuchar rock, comenzar a escuchar Sublime Gracia y con una cantante de ópera, una soprano, parece un absurdo. Pero el que compartía eso decía, poco a poco la letra de ese himno fue tomando a la multitud. Al final, más de 50,000 personas estaban cantando a voz en cuello con la soprano Sublime Gracia. ¿Por qué, hermanos? Porque es una letra extraordinaria, refleja lo que hemos sido antes y lo que ahora somos en Cristo. Amén. Hemos sido pobres, ciegos, miserables, desnudos, oprimidos. Hemos tenido un amo cruel, malvado, perverso, que solo quiere causarnos daño, y ahora hemos sido comprados por la gracia del Señor Jesucristo y ahora vemos la luz. Glorias sean dadas a Dios. Pero ¿por qué John Newton, el autor de esa letra? Porque algunos creen que él en realidad compuso la letra de una música que él escuchó. Muchos creen que él escuchó la música, la música de un esclavo. Porque la música es bien simple. Algunos dicen de que en realidad John Newton escuchó a un esclavo cantar esa canción o algo parecido, una música en alguna letra que él no entendió. Él grabó la música, pero él le puso letra. Él le puso la letra. ¿Por qué? Porque John Newton, hermanos, vivió ambos lados. Él era hijo de un capitán de un barco de esclavos. Entonces, estos barcos de esclavos iban por las costas de África y ahí compraban a los esclavos. Hay una película muy famosa donde su personaje principal es Kunta Kinte. No me acuerdo cómo se llama la película. ¿Alguien recuerda? Raíces. Ah, ahí está. Caramba, cómo le gustaba la tele. Y más o menos refleja, hermanos, la situación terrible de los esclavos. Entonces, John Newton creció en esos barcos. Pero un día quiso trabajar solo y se fue a trabajar con otro capitán. Solo que por alguna razón, pues no se nos dice, John Newton cayó en desgracia frente a su capitán y ese capitán lo esclavizó. Así que John Newton fue también esclavo más o menos 15 meses. Y él cuenta que fueron 15 meses de horror, de un nivel de deshumanización tan cruel, de sufrimiento, de golpes, de hambre. Entonces, hasta que su papá, preocupado, pidió a los capitanes de barcos que dijeran, oye, por favor, encuentren a mi hijo, ¿no? Debe estar en algún lugar. Y hubo un capitán que lo encontró como esclavo y lo agarró y lo metió a su barco y lo liberó. Pero la situación fue gravísima para él. Así que él comprendió ambos lados. El ser un capitán de esclavos, pero también entendió lo que significaba ser un esclavo. La historia de Newton es que este hombre, durante una tormenta, clama a Dios. Ya la cosa era terrible. Él pensaba que ahí todo iba a terminar. Pide perdón a Dios y él creía de que, él prometió, le dijo Dios, si tú me salvas de esta, yo voy a cambiar. Lo que mucha gente hace, ¿no? Cree que con solamente decidir, ¿no? Solamente con querer puede cambiar. La gente dice querer es poder, pero la verdad, hermanos, el esclavo del pecado quiere y nunca puede, ¿no? Entonces, ahí tiene una primera fase de su conversión, por así decirlo. Pero cuando él sale,
llega a Inglaterra, continuó con su trabajo durante un tiempo. Continuó haciendo lo mismo algunos años más, hasta que, bueno, él tuvo realmente un encuentro real con Dios y se convierte bien y llegó a ser pastor. Compuso muchos himnos y fue pastor hasta los 80 y tantos años, ¿no? Fue uno de los grandes abanderados en Inglaterra para liberar a los esclavos, dar libertad a los esclavos, junto con otro pastor. Miren ustedes qué importantes han sido los pastores para la liberación de los esclavos en Inglaterra, ¿no? En este caso el otro fue un tal Wilberforce, algo así. Entonces, hermanos, lo cierto es que este hombre entendió los horrores, los abusos de la esclavitud. Él entendió el significado de la esclavitud, entendió lo que era ser oprimido, ser explotado, ¿no? Y él entonces también entendió que la gracia de Dios fue la que lo libró. Ese pensamiento, esa comprensión, hermanos, lo lleva a escribir este himno tan maravilloso. Y no solamente entiende la libertad que recibe, esto es importante, escúchame, amado. Él no solamente entiende cuál es el propósito de la libertad que Cristo le dio. Él entiende, dice así: antes yo era esclavo del pecado, ahora Jesucristo me ha hecho libre, pero ahora yo, por la gracia de Dios, también soy esclavo, tengo un nuevo amo, y ese nuevo amo es el Señor Jesucristo. Amados, esa es la experiencia de todo creyente. Esa debe ser también la decisión, la determinación, la comprensión de todo creyente. Amén. Yo me recuerdo, hermanos, que hace muchos años, la hermana Linda creo que fue la que trajo ese himno. ¿Te acuerdas, hermana Linda? Ese himno que decía: en Egipto esclavo fui. Sí, sí o sí. ¿Recuerdas, hermana Linda? Era un coro, ¿no?, que hablaba de que en Egipto fui esclavo, pero Jesucristo nos hizo libres. Pero yo no he visto, ahora que me pongo a pensar, son muy pocos los himnos que dicen: correcto, éramos esclavos, hemos sido liberados. Hasta ahí dice la mayoría de himnos. Nuestros coros que cantamos, todos dicen eso. Pero yo quiero ver cuál es el coro que dice: y ahora somos esclavos de Jesucristo. No he visto. ¿Alguien ha visto? Si alguien lo encuentra, me avisa. ¿Ya? ¿Me entienden, hermanos, o no? Casi todos los himnos dicen que hemos sido esclavos de Jesucristo, esclavos del pecado, y que ahora somos libres en Jesucristo. ¿Amén, hermanos, o no? Pero ¿cuántos himnos dicen que ahora somos esclavos del Señor Jesús? Tal vez dice que somos siervos, etcétera, etcétera, pero esclavos no lo dice. Sería bueno encontrar alguno de esos himnos, ¿no? Entonces, hermanos, a diferencia del pecado, que es un opresor cruel, perverso, el Señor Jesucristo es un amo maravilloso. Amén. Es un amo justo, amoroso, bueno, y someterse a Él, escúcheme, hermanos, someterse a este amo es la razón más grande para nuestro gozo. Aleluya. Pues, miren, piensen un ratito conmigo, hermanos, ¿qué les parece? Amén. Por favor, piensen un ratito conmigo. ¿Qué pasaría si alguien te preguntara de esta forma? Oye, ¿por qué tú estás se te ve alegre? ¿Por qué estás gozoso? ¿Por qué? Y nuestra respuesta fuese así: ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué tengo gozo? ¿Por qué? Porque ahora soy esclavo. ¿Cómo te responderían, hermano? ¿Qué te dirían? ¿Esclavo? ¿Estás loco? ¿Sí o no? Pero de repente hasta una buena manera de saturar la mente de alguien, ¿verdad o no? Sacudir la mente de alguien. ¿Gozoso porque eres esclavo? Sí. Mira, te voy a explicar, le dices. Antes vivía triste en la vida porque eres esclavo del trago, eres esclavo del sexo, eres esclavo de tal miseria, etcétera, etcétera.
pero ahora soy feliz porque soy esclavo de Jesucristo. Él es bueno, Él es maravilloso, Él me da alegría, Él me da paz, Él es mi proveedor. Él bendice a mi familia, Él bendice a mis hijos, bendice a mi descendencia. Dime, ¿cómo no voy a estar feliz con ser esclavo de Jesucristo? Invita a pensar, ¿cierto, amados, o no? Invita a pensar. Y no estamos diciendo ninguna poesía, estamos diciendo una cuestión muy real, muy viva. No estamos contando un cuento. Somos felices porque, gloria a Dios, somos esclavos de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y no hay amo más maravilloso que nuestro Dios. Gloria a su nombre. Ahora, amados, ¿cómo era la esclavitud en la época de Roma? Hemos hablado un tanto sobre esto, ¿ya? Pero en realidad cuando usted, según dicen los historiadores, cuando uno veía a un esclavo, uno no lo diferenciaba de una persona libre. Les hago una comparación. Cuando hubo este periodo horrible y cruento de la esclavitud en el siglo XVIII, con los ingleses, los americanos, todo eso, normalmente los esclavos eran africanos, ¿cierto o no? O descendientes de africanos, eran morenos, oscuros, ¿no? Eran raptados ahí en África y llevados a Europa, llevados a Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y era terrible, era cruel. Eso es uno de los grandes horrores de la historia humana, y me temo, hermanos, que también uno de los grandes horrores incluso de la iglesia cristiana, porque especialmente en lo que yo sé es que en Estados Unidos para muchas iglesias era normal la esclavitud en esa época, fíjense, ¿no? Fíjense, ¿no? Triste, es una mancha, un baldón en la historia de muchas iglesias. En fin, gracias a Dios que yo no estaba ahí. Pero en Roma no era así. En Roma no había diferencia racial, por ejemplo, entre un esclavo y un libre. Podían ser igualitos. Segundo lugar, no había diferencia tampoco en el vestir. Se podía ver en la calle a dos personas igualitas. Una era esclava, la otra no. Y era naturalmente, era tremendamente común, ¿no? Ahora bien, estos esclavos podían ganar su libertad. A veces tenían un amo bueno, ellos hacían algún trabajo muy especial para su amo, y el amo les decía, bueno, te voy a dar tu libertad. Y le daba su libertad. Y a partir de entonces ese ex esclavo era llamado liberto, como les dije hace unos minutos, un liberto, ¿no? Entonces, algunos libertos llegaron a ser ricos. Muchos casos hubo de libertos que se volvieron ricos. Ellos a su vez compraron esclavos, ¿no? Y también, hermanos, ellos normalmente eran capacitados por sus amos en distintas áreas. Por ejemplo, un esclavo podía ser capacitado para ser médico. Así. Otros esclavos eran capacitados para ser maestros, profesores de los hijos. Es lo que la Biblia llama ayo. En la Biblia usted encuentra ayo. Esa palabrita, ayo, A-Y-O, ayo. Era un esclavo, pero un esclavo ilustrado, un esclavo preparado, que era maestro, era profesor. Podían ser filósofos, etcétera, etcétera, pero siempre bajo órdenes de un amo. Pero también los esclavos, como les dije, hermanos, sufrían, eran propiedad, eran objeto. No eran personas, eran un objeto. Sufrían, podían sufrir todo tipo de miserias. Entonces, estos sufrimientos de los esclavos permitió que los creyentes comprendieran, escúchenme bien, hermanos, lo que significaba ser esclavo de un amo malvado. Ellos entendían el significado, la realidad de ser esclavo de un amo malo.
Por eso es que el Nuevo Testamento nos habla de la esclavitud del pecado. Esclavitud del pecado. ¿Por qué? Porque da a entender entonces que el pecado es el amo más cruel, el pecado más, el amo más vil, ¿no? Y a la luz, hermanos, del Nuevo Testamento, entonces, déjenme ver, hermanos, el pecado infecta el alma, corrompe la mente, contamina los sentimientos, envenena la voluntad. Y, hermanos, y las personas sin Cristo no solamente están llenas de pecado, sino que son esclavas del pecado. Es importante leer este versículo, todo lo hemos visto siempre en Juan 8:34. Amén. Juan capítulo 8, versículo 34. Abran sus Biblias, por favor. Juan 8:34. ¿Cómo dice la palabra del Señor? Hoy día no tenemos pantalla, qué pena. Jesús le respondió que todo aquel que hace pecado, el esclavo es del pecado. Esclavo es del pecado. En otras palabras, escúcheme bien, hermano, esclavo del pecado significa que no puede dejar de pecar. Va a seguir pecando. Por eso cuando alguien dice así, ay, te prometo que voy a cambiar, no pasa nada. Porque es un problema espiritual, es un problema de esclavitud espiritual. Y a menos que el Espíritu Santo dé vida espiritual, el pecador no puede cambiar, no puede. Ahora, hermanos, no solamente se es esclavo del pecado, sino que aquel que vive bajo la esclavitud del pecado es enemigo de Dios, es hostil a Dios. Y eso lo hemos sido todos nosotros. No solamente hemos sido, repito, esclavos del pecado, sino que además hemos sido, ¿qué cosa, hermanos? Enemigos de Dios, incapaces de agradarlo, muertos al pecado. Y lo que es peor, hermanos, escúcheme bien, y solamente como esclavos del pecado queremos hacer lo que Satanás quiere. Esto es terrible, hermano. La naturaleza humana está tan caída, que lo único que quiere hacer es lo que Satanás quiere. Qué cruel es la condición humana, ¿verdad, amados? En otras palabras, el ser humano sin Cristo, por su propia naturaleza, siempre va a elegir la esclavitud del pecado que la obediencia a Dios. En otras palabras, sin Cristo le gusta la esclavitud del pecado. Le trae daño, le destroza la vida, lo mata, ¿cierto o no? Pero le gusta ser esclavo del pecado. ¿Usted qué diría de esto, hermano? Ahora usted va entendiendo cuán grave es la condición de la naturaleza humana sin Cristo, ¿cierto o no? Por eso uno entiende mejor ser esclavo ahora de Cristo, cuando uno comprende lo que significa ser esclavo del pecado. ¿No? Aleluya, es fuerte esto. Yo sé que es un tanto ahí para remover un poco el cerebro, pero eso es importante. Es importante entenderlo. ¿Para qué, hermanos? Para que demos gloria a nuestro Dios, porque Él nos salvó del pecado para ser esclavos de su gracia. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello, hermanos? Bonito, ¿verdad? Es bonito, gloria al Señor. Pero no, que no sea solamente bonito, que sea real en el corazón. Entendamos, gracias Señor, qué bueno. Yo no había entendido la belleza
de lo que significa ser tu esclavo, Señor. Pero ahora me gozo en ser tu esclavo. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Ah? Ahora uno entiende cuando María, por ejemplo, dice, he aquí la esclava del Señor. ¿Cierto o no, hermanos? ¿No? Porque la Biblia dice, he aquí la sierva del Señor. Pero yo les he dicho, la expresión de ella fue, he aquí la esclava del Señor. Hágase conforme a tu voluntad. Qué maravilla, ¿no? Glorias sean dadas a Dios por ello. Ahora bien, hermanos, cuando venimos al Señor Jesús, nuestro Dios nos libra de esa esclavitud. Nuestro Dios nos libra de la esclavitud del pecado y nos transfiere al reino de su Hijo. Colosenses 1:13. Ahora sí vamos a tener que correr en la Biblia, sobre todo ustedes. ¿Está bien? Colosenses 1:13. Aleluya. Qué pasaje tan glorioso, hermano. 13 y 14 para ya ir adelantando un poquito de lo que viene. Porque ahí está todo en realidad. Amén. ¿Pueden leer conmigo? Colosenses 1, 13 y 14, como dice la palabra. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Qué más? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Entonces, ahora viene la pregunta, ¿cómo Dios nos rescata? ¿Cómo es que Dios nos rescata de la esclavitud del pecado? La Biblia nos da una respuesta. La Biblia nos da la respuesta en lo que conocemos como la doctrina de la redención. Amén. La doctrina de la redención. Estamos hablando en términos, si nos damos cuenta, que no usamos, ¿sí o no? ¿Quién usa el verbo redimir? ¿Alguien usa alguna vez? ¿Ah? ¿Hay que redimir algo? Difícil, ¿no? Entonces nos cuesta a nosotros entender este término, esta doctrina, la doctrina de la redención. ¿Qué significa redención? Hay dos ideas esenciales. Amén, hermanos. Hay dos ideas esenciales para entender lo que significa redención. La primera idea es la siguiente. Redención es el acto de comprar un esclavo con la intención de darle libertad. Repito, la primera idea, ¿cuál es? De la redención. Es un acto de compra. ¿Está bien o no? Es un acto de compra, por el cual uno, repito, valga la redundancia, se adquiere un esclavo para darle libertad. Entonces la idea es, la redención dice esto, Cristo nos compró, amén, Cristo nos compró. ¿Para qué? Para que seamos ahora su propiedad. La primera idea. La segunda idea de redención es el dinero que se paga para comprar, ¿cierto? Entonces, se refiere al dinero del rescate para liberar a ese esclavo. Todos nosotros, los descendientes de Adán, estamos bajo la esclavitud del pecado. Todos descendientes de Adán. Todo descendiente de Adán. El pecado entró por un hombre y por ese hombre entró la muerte, dice la palabra del Señor. Y solo la redención es el único medio de rescate para salir de esa maldad, ¿no? Entonces, hemos sido comprados, ¿cómo? ¿A qué precio? ¿A qué precio hemos sido comprados, hermanos? ¿Cómo hemos sido comprados? Por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nunca olviden eso. Por eso cantamos ese himno que dice, los he comprado con sangre, yo soy. Alabado sea el Señor. Amén.
Por eso, hermanos, hemos sido redimidos por la muerte de Jesucristo. Cuando Él murió en nuestro lugar, cuando creemos que Él murió en nuestro lugar, entonces somos completamente perdonados, hemos sido librados del pecado, hemos sido librados de Satanás, hemos sido librados de la muerte. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ahora, hermanos, yo quiero decirles algo muy importante. Por favor, peñísquese un poco. ¿Está bien si está medio dormido? Peñísquese. O peñíscale al que está durmiendo a tu lado. Porque lo que viene es muy importante. Cristo nos compró con su sangre. ¿Amén, amados, o no? El precio de nuestra redención, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? Su sangre. Cuando se habla de su sangre, se habla de su propia vida. Él entregó su vida. ¿Ya? No solamente que Él murió, sino que Él entregó su vida. ¿Ya? El Señor dice en un pasaje en Juan, el Hijo del Hombre ha recibido poder, este mandamiento recibí de mi Padre. Yo puedo dar mi vida y volverla a tomar. Él hizo eso. Él dio su vida. Pero la pregunta que viene es esta. El Señor nos compró con su sangre, ¿y a quién le pagó? ¿A quién le pagó el Señor para nuestra libertad, para nuestro perdón, para nuestra solución eterna? ¿A quién? ¿A quién, hermana? ¿A Dios? ¿Al diablo? ¿Al Padre? ¿A quién, hermanos? Pónganse de acuerdo. Votación. Referéndum. Hermanos, no les doy la respuesta en este momento para que ustedes vayan procesando. Quiero, a propósito, que ustedes se les reviente en la cabeza la respuesta. Hace algunos años atrás estuve en una gran conferencia misionera. No les voy a decir dónde, pero ya ustedes imaginan dónde. Y fue a predicar un pastor de una iglesia muy grande, un pastor muy famoso. Muy famoso. Y predicó en esencia de que Jesucristo nos compró, pagó precio de su sangre preciosa y pagó nuestra redención. ¿Saben a quién? A Satanás. Hermanos, y a mí me dio mucha pena eso. Yo estaba con mi hermano Esteban. Creo que también estaba ese día mi esposa. Creo que mis hijos también estaban en esa oportunidad. Hermanos. Y me dio dolor lo que enseñaba, que era completamente antibíblico. Y me dio un doble dolor ver a tanta gente gritando, aleluya, gloria a Dios. Desconocimiento de la palabra de Dios. Amados, nuestro Señor no le pagó un centavo al diablo. El precio de nuestra redención no fue pagado jamás a Satanás para que nosotros fuésemos librados del pecado. Yo quiero que usted entienda claramente esto, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo murió para Dios, murió para su Padre. La muerte de Jesucristo, hermanos, escúcheme bien, calmó la ira de Dios y satisfizo la justicia de Dios. La muerte de Jesucristo hizo expiación, borró completamente nuestros pecados delante de los ojos de nuestro Padre. Aleluya. Entonces, el que recibió el rescate, la redención, el que recibió la sangre
No, fue Satanás. ¿Quién fue? ¿Quién fue, amados? Fue nuestro Padre Celestial. Él recibió ese rescate. Entonces ahora usted comprende la gloria del amor de Dios por nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestro Señor Jesús sirve a Dios cuando muere. Y además, hermanos, Dios en su justicia demanda que su Hijo sufra y muera. Mire, era necesario delante de la justicia de Dios que su Hijo muriese y sufriese por nosotros los pecadores. De otra manera, no había nada ni nadie quien pudiese satisfacer la justicia de Dios. La paga del pecado es muerte. Esa es la determinación absoluta de la justicia de Dios. Es la sentencia. Muere, guañuro, chao. Entonces ahí viene el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado, ha entregado ¿a quién? A su Hijo unigénito. ¿Y a dónde lo entregó? Lo entregó a la cruz, por ti y por mí, para todos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? Amén. Me redimió, mas no con plata, ¿no? Me redimió con su sangre preciosa. Dios castigó a su Hijo por mí. Aleluya. Hermano, esto nos toma muy fuerte. Hermanos, el enemigo no recibió una sola gota de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y de repente me pongo a pensar, tal vez el diablo por eso odia a los creyentes, ¿no? Nos detesta, nos odia, nos quiere matar, nos quiere destruir, etcétera, etcétera. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la sangre de Jesucristo fue derramada por nosotros y nunca por Él ni para Él. Él entiende lo que significa que Jesucristo haya dado su vida por nosotros. Él lo comprende. Él entiende lo que significa ese pago que el Señor Jesús hizo por nosotros. Debe estar muerto de envidia, ¿no? De odio, de envidia debido a eso. Entonces, mis amados hermanos, el tema de la redención es un tema que, hermanos, retumba en el Nuevo Testamento. Suena fuerte. Fuimos comprados, fuimos rescatados no con oro ni plata, como lo eran los esclavos romanos, sino con el precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro 1:18. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18. Glorias sean dadas a Dios. Y 19. Glorias sean dadas a Dios. ¿Leemos juntos, amados? Primero de Pedro 1, 18 y 19. ¿Pueden compartir sus Biblias, por favor? Porque ahora, como no tenemos pantalla, hay hermanos que están batallando, nuevos sobre todo. ¿Cómo dice la palabra? 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino ¿con qué, amados? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Alabado sea el Señor. El precio de nuestra redención es un hombre. ¿Quién es ese hombre maravilloso?
nuestro Señor Jesucristo. Tito 2, por favor, abran en Tito capítulo 2, versículo 14. Gloria al Señor. Tito 2, 14. Aleluya. ¿Cómo dice la palabra? Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Una vez más, ¿quién se dio a sí mismo por nosotros para? Aleluya. Pensemos un momento, hermanos, en esto. Yo quiero, entendamos esto, ¿ya? De esta manera. Se presenta delante de la justicia de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y detrás de Él, tú y yo, pecadores. Y el Señor Jesús dice así: Padre, ¿sabes qué? Quiero que los perdones. La justicia de Dios dice, ok, pero la paga del pecado es muerte. Tienen que morir. Hay un precio de sangre a ser pagado. ¿Cierto? ¿No? ¿Quién lo va a pagar? Y el Señor Jesús dice, yo lo voy a pagar. Y la justicia le dice, pero ¿entiendes lo que eso implica? Sí, perfectamente. Significa que yo tengo que morir por ellos. Imaginemos un diálogo así. Y el padre, juez, en ese momento, le dice, ¿y tú estás dispuesto a morir por ellos? Que son pecadores, malvados, tú los conoces bien. Tú sabes que ellos no merecen ningún perdón. Y el Señor Jesús dice, sí, yo estoy dispuesto a morir con ellos. Pero ellos no lo merecen y nunca lo van a merecer. Pero ellos no reciben mi sangre, ellos no reciben en favor de ellos mi vida por sus méritos, sino por mi gracia, porque yo quiero morir por ellos. La cosa cambia, ¿verdad, hermanos, o no? Ahí la cosa es gloriosa. Ahí vamos comprendiendo un poco más cuánto el Señor nos ama. Entre paréntesis, entonces, ¿por qué a veces pensamos de que el Señor nos dejó de amar? ¿Por qué a veces podemos pensar de que el Señor ya no nos escucha? ¿O por qué a veces podemos pensar que el Señor está incómodo, molesto con nosotros? Que este pensamiento, hermano, de que Él por tanto amor fue a la cruz en mi lugar, siendo yo aún un pecador miserable, desgraciado e infeliz, hermanos queridos, es un apoyo, un firme apoyo de nuestra fe. Porque si siendo pecadores fuimos amados, ¿cómo será el amor de Dios por nosotros ahora que somos hijos? Amén, amados. Siendo pecadores fuimos amados por el Señor al punto que Él dio su vida por nosotros. ¿Cuánto nos ama hoy que somos sus hijos? Alabado sea el nombre del Señor. Amén. ¿Podemos continuar, hermanos? Tenemos que continuar. Que no podamos. Bien, hermanos. Ahora bien, el castigo que recibió el Señor Jesucristo debido a nuestros pecados, solamente para que usted lo guarde bien en su mente y en su corazón, ¿fue parcial o completo? El castigo que recibió nuestro Señor en la cruz por nosotros, por nuestros pecados, ¿fue parcial o completo? ¿Usted qué opina? ¿Ah? ¿Seguro? A ver, referéndum. Estaba medio bizcarras. ¿Parcial o completo? Los que están de acuerdo con parcial, levanten la mano. Parcial.
No te digo nada porque está tu esposa, hermano. Hermanos, ¿cuántos creen que el castigo fue completo? Levante la mano los que están seguros. Votación, 90%, algunos no creen todavía. Fue completo, hermanos. Fue tan completo que no solamente hemos sido librados del pecado, sino de las consecuencias eternas del pecado. Por eso la Biblia dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ahí, hermanos? Le explico. Si hubiese una mínima condena contra nosotros, ¿quién tendría que pagar? ¿Quién tendría que pagar esa condena? ¿Jesucristo o tú? ¿Quién tendría que pagar si hubiese esa mínima condena? Nosotros. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque Jesucristo ya hizo su trabajo. Hubiese sido un trabajo incompleto. Ahí ahora usted entiende la grande diferencia que tenemos, por ejemplo, con la Iglesia Católica. Con todo respeto, cariño y respeto por nuestros amigos y hermanos, amigos católicos. Porque ellos hablan todavía de que de la penitencia. Afligirse con castigo para que nuestros pecados sean perdonados. Nosotros decimos no. Jesucristo llevó todo el castigo por mi pecado. Alabado sea el Señor. Y ahora viene otra pregunta. ¿A qué se debe que muchas veces los creyentes quieren seguirse castigando? Hay creyentes, hermanos, que por desgracia pecan y dicen, no, ya no, para mí no hay solución. Y viven su tristeza, viven su dolor toda la vida. ¿Por qué? No, yo me merezco, porque yo hice esto, yo hice lo otro. O sea, ellos se siguen flagelando, se siguen castigando. Amados, no es así. No es así. Como dice ese himno maravilloso, cansado y triste vine al Salvador, pero mi culpa Él la llevó. Mi culpa Él la pagó y la pagó completamente. Alabado sea el Señor. Amén. Pero ahora como estamos libres, como Él nos redimió, ahora, hermanos, gloria a Dios, tenemos licencia para pecar. ¿Es así o no? Jamás. Así acusaban a Pablo. Porque hemos sido perdonados, entonces ahora podemos pecar. Y él dice, no, jamás, afuera con ese pensamiento. Hermanos, ahora hemos sido comprados por precio. Ahora somos siervos de la justicia. Aleluya. ¿Esclavos de qué, hermanos? De la justicia. Antes éramos esclavos del pecado. Lo que el pecado decía que teníamos que hacer, eso hacíamos. ¿Estamos o no? Pero ahora somos esclavos de la justicia. ¿Qué significa eso? Que ahora lo que la justicia dice que debemos hacer, eso es lo que hacemos. Aleluya. Yo que usted, hermano, me pondría a saltar como loco en su banca. Le voy a repetir la idea. Quiero que se guarde bien en su corazón. Antes, como esclavos del pecado, hacíamos lo que el pecado quería que hiciéramos. No había alternativa. ¿Está bien o no? Pero ahora hemos sido comprados. Salimos de este reino oscuro, este reino de esclavitud, de maldad, y hemos sido trasladados al reino de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, dice la Biblia, somos esclavos de la justicia. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Por tanto, al ser esclavos de la justicia, ¿qué hacemos? Lo que la justicia quiere. Alabado sea el Señor. Amén. Por tanto, hermanos, antes éramos esclavos del pecado. No podíamos hacer lo correcto.
ahora somos esclavos de la justicia y libres para obedecer, para vivir correctamente, para vivir en la santidad que Dios quiere. Somos esclavos de Cristo. ¿Por qué? Porque ser esclavos de Cristo es la verdadera libertad. Aleluya. Aleluya. Como dice ese himno, libertad y redención. ¿Recuerdan ese himno, hermanos? ¿Ah? Aleluya, que el Señor tiene grande salvación. ¿Ah? ¿Qué sigue? Libertad, libertad. Nuestro Dios tiene poder para a Satanás vencer. Libertad, libertad. El coro dice libertad y redención. Aleluya, el Señor, ¿qué más? Me sanó y me salvó. Gloria, gloria, aleluya. Él es todo, en todo es Él. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces, hermanos, antes teníamos una libertad que nos llevaba a la esclavitud. Era una libertad para hacer lo malo y que nos convertía en esclavos de lo malo. Pero ahora, hermanos, somos esclavos de Jesucristo y esa esclavitud nos lleva a la libertad. Aleluya. Entonces, miren, cuando un hombre es librado de la esclavitud del pecado mediante el Señor Jesucristo, pasa a una nueva esclavitud, la esclavitud de Cristo. Aleluya. En otras palabras, una esclavitud termina para que comience otra esclavitud. Termina la esclavitud del pecado para que comience la esclavitud de la justicia. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello, hermanos? Y recuerden, todo es fe, todo es por fe. Todo es por fe. ¿Cuántos han creído en el Señor Jesucristo de corazón? ¿Cuántos le han entregado su vida al Señor de corazón? ¿Cuántos le han dicho, Señor, yo creo que tú has muerto por mí en la cruz? ¿Ah? ¿Cuántos declaran, yo sé que el Señor me salvó? ¿Ah? Aleluya. ¿Eso es fe? ¿Sí o no, hermanos? Eso es fe. Por tanto, Él ahora es nuestro Señor. Y si Él es mi Señor, si es tu Señor, o mejor dicho, dado que Él es mi Señor, por fe, conforme a la palabra de Dios, declaro la palabra de Dios. La verdadera fe es declarar la palabra de Dios, no declarar cualquier locura. Hay gente que cree que tiene fe porque declara cualquier tontera. No, hermano, la verdadera fe es la que declara la palabra de Dios, no olvides eso. ¿Está bien o no? Hay gente que dice, yo declaro, nube, párate por ahí. Y lo mata un rayo. Es un problema, ¿no? Declaramos por la fe la palabra de Dios. Y la palabra dice que soy esclavo de la justicia. ¿Qué declaro entonces? ¿Qué declaramos? Por la gracia de Dios soy esclavo de la justicia. Gloria al Señor. No soy esclavo del pecado. Ahí comienza tu libertad, hermano querido. Ahí está tu libertad. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestro Señor es nuestro amo perfecto. Si el pecado es el más cruel de todos los amos, nuestro Señor Jesús es el más amoroso y misericordioso. Aleluya. Él es el amo que nos comprende. Gloria al Señor. La carga del pecado es pesada, abominable, sucia. El Señor Jesucristo dice, llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuántos alaban a Dios por ello, hermanos? El pecado atrapa en la oscuridad y la muerte. El Señor nos trae luz y vida. Alabado sea el Señor. El pecado desvía, engaña, destruye, mata. Nuestro Señor Jesús es el camino, la verdad y la vida. Gloria a Dios. Si la esclavitud del pecado es todo lo sucio, lo perjudicial, lo horrible, lo despreciable, la esclavitud de Cristo es todo lo bueno, todo lo glorioso, todo lo gozoso, todo lo que es correcto. Aleluya. Amados, una vez más,
la libertad de Cristo no es libertad para pecar. ¿Está bien? Hay falsos evangelios por ahí, hermanos, enseñando que ahora no importa cómo vivas, el cuerpo es el que peca, el alma no, el alma es libre. Hermanos, son blasfemias, son maldades. Si alguna vez usted escucha eso, dígale, apártate de mí, Satanás, y sal corriendo. Amén. ¿Por qué, hermano? La libertad en Cristo no es libertad para pecar. Libertad en Cristo significa que estamos libres del pecado. Libertad en Cristo significa que ahora Dios nos da poder para que vivamos como Él quiere. Aleluya. Dios nos capacita por su gracia, por el poder de su Espíritu Santo, para vivir en verdad, para vivir en santidad, para vivir en amor. Hermanos, para vivir en líneas generales, en obediencia a nuestro Dios. ¿Cuántos pueden alabar a Dios por ello, hermanos? Amén. Note bien esto. Somos libres del pecado porque ahora Dios nos da, repito, hermano, nos ha dado su Espíritu mora en nosotros y por tanto hoy podemos obedecerle a nuestro Dios. Aleluya. Él nos da la capacidad para que nuestra vida sea una vida agradable a Dios. Gloria sean dadas al Señor. ¿Cuánto esfuerzo tengo que hacer? No sé, hermanos. Creer para comenzar. Tengo que creer. Ahí comienza. Hace poco hemos tenido este estudio. Comenzamos creyendo, el Espíritu de Dios está en nuestras vidas, gloria al Señor, y Él nos da esa capacidad para vivir, disfrutar y obedecer a nuestro Dios en esa libertad. Y lo hacemos, hermano, de buena gana. ¿Cuántos obedecen al Señor con tristeza? Oh, no. Antes yo chupaba, fumaba, pero ahora no puedo porque Dios no quiere. ¿Alguien hace eso? ¿Ah? ¿Alguien dice eso? No. Jamás. Estamos felices con Jesucristo. Felices. Lo obedecemos de buena gana, voluntariamente. Lo obedecemos con gozo. No nos cuesta obedecerle, lo obedecemos con alegría. Aleluya. Y lo obedecemos naturalmente, porque ahora tenemos una nueva naturaleza. Aleluya. Y la verdadera libertad comienza cuando termina la esclavitud del pecado. Y la esclavitud del pecado termina cuando somos esclavos de Dios. Aleluya. Pero hay algo glorioso, hermanos. Aquí vamos a quedar hoy. No solamente somos sus esclavos, también somos sus ciudadanos. También somos sus hijos. También somos sus amigos. También somos miembros de su familia. Aleluya, también somos llamados suyos, también somos amados suyos. Glorias sean dadas a nuestro Dios. Aleluya. Y todo esto es posible porque Él nos redimió. Aleluya. Él nos redimió y nos dio vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. Cuando da gloria al Señor por ello, hermano. Qué lindo, hermanos. Esto es algo para realmente cantarle a nuestro Dios y decirle, aleluya, gracias Señor. Pongámonos en pie. Gloria a Jesús. Hermano querido, recuerda esto entonces. Tú y yo, cuantos hemos creído en el Señor Jesucristo, ya hemos sido liberados del poder del pecado. Uno tiene que creerlo de corazón, porque si crees verás la gloria de Dios. Amén. Ahora tenemos libertad para obedecer a nuestro Dios, para vivir una vida que le agrade al Señor. Ahora hay libertad para ello. Antes no teníamos, aunque hubiésemos querido. Hay gente que quiere agradar a Dios. Hacen buenas obras, vende un riñón, dona un riñón, qué sé yo. Tratan de hacer alguna buena obra tratando de agradar a Dios.
pero aunque quieran, no pueden. Porque ninguna buena obra puede comprar la justicia de Dios. La Biblia dice que vuestras justicias son como trapos de inmundicia, ¿no? Una expresión bien fuerte. Entonces, hermanos, usted tiene que tener en su mente y en su corazón esto: gloria al Señor. Jesucristo me compró con su sangre y ahora soy libre para obedecerle. Ahora Él me da el poder para obedecerle. Lo que antes no podía, ahora puedo. Pero no por mí, sino porque Él me dio el poder para obedecerle. Esto es en esencia la redención. Fuimos comprados. Él nos compró con su propia vida. ¿Cuál es el precio a pagar? Yo. ¿Tú vas a morir, Señor, por este pecador, este que está acá? ¿Por él todavía? Sí, por él. ¿Pero por qué? La vida de ese no vale nada. Y el Señor dijo: tal vez no vale nada, pero yo lo amo. Yo lo amo. Y yo no quiero que muera. Yo no quiero que perezca. Yo quiero que sea salvo. Yo quiero estar con Él eternamente. Yo quiero estar con Él por la eternidad. Yo lo amo tanto que ahí donde yo estoy, yo quiero que Él también esté conmigo. Por eso voy a dar mi vida por Él. Qué maravilloso es el Señor. Amén, amados. Por eso, hermano, vale la pena servirle al Señor. Vale la pena amar al Señor. Vale la pena adorarle. Vale la pena ser apasionados por el Señor. ¿Quién como Él? Dígame, hermano. ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? Tanto por una cuestión lógica, natural, como una cuestión espiritual, lo mejor que podemos hacer en esta vida es decirle: Señor, tú eres mi amo y yo soy tu esclavo. Y soy feliz de ser tu esclavo, Señor. Aleluya.